Buenos días, amados hermanos. Nuevamente con ustedes compartiendo un devocional que espero pueda ser de bendición para sus vidas. Acompáñenme por favor a meditar en el Salmos 19. Este salmo es muy conocido por muchos. Recuerdo muy pequeña haberlo aprendido como una canción. Y quizás para muchos de ustedes también les puede haber sucedido igual. Lo cierto es que muchas veces hemos repetido algunos de los versículos de este salmo sin haber tomado en cuenta algunas consideraciones que el salmista marca en la letra de este escrito. Miremos por favor el versículo de este Salmos 19, el versículo 1. Dice el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Yo les digo, si alguien nos preguntara ¿cómo es nuestro Dios?, cada uno respondería de acuerdo al conocimiento que tenga de Dios y a las experiencias personales que has tenido con Él. Es decir, si pudiste experimentar su mano sanadora o su provisión diaria, pues dirás que Dios es fiel, que cuida a sus hijos. Y si necesitamos alcanzar a comprender su poder, podemos, como el salmista, decir que basta con mirar el firmamento y toda la creación para ver su gloria y lo que su mano es capaz de crear. Es decir, el salmista da testimonio de que la creación de Dios habla de su poder. Pero David va más allá, porque si bien sabe que la creación habla del poder de Dios, también entiende y afirma lo que la palabra de Dios puede producir en cada uno de nosotros. Permítanme por favor dar lectura a los versículos del 7 al 10 de este Salmos 19. Dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Es interesante ver cómo en la cultura hebrea el aprender la ley de Dios era parte de su día a día. Los niños desde temprana edad aprendían sobre esa ley que Dios le había dado a su pueblo como norma para su vida. Y David no había sido ajeno a ello. Él sabía que Dios había dejado una palabra escrita para su pueblo, para que pudieran conocer más a ese Dios creador, a ese Dios majestuoso, a ese Dios poderoso, cuya creación daba testimonio de su poder. Por eso vemos que desde el versículo 7 hasta el 10 detalla lo que esa palabra escrita producía en el hombre que las hacía parte de su vida. Una ley capaz de convertir el alma del hombre pecador, que daba testimonio de su fidelidad en todas las circunstancias que se presenten. Una palabra que puede producir paz y gozo al corazón del hombre, que da luz a la humanidad para que pueda ver la diferencia entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Una palabra que no cambiaría aún en los peores momentos, y por ser la palabra de Dios, se cumpliría con máxima fidelidad, sin que el hombre pueda hallar en ella injusticia alguna. David lo sabía, y por eso lo plasma en su canto, para que cada generación a la que le llegase este salmos
pueda dar testimonio de que esa palabra dada por Dios no cambia, que es eterna y seguirá hablando a todo aquel que la tome para su vida. David, antes de ser rey, fue un pastor de ovejas. Su labor humilde y sencilla le permitió conocer la naturaleza muy de cerca, y esa niñez sencilla le permitió darse cuenta que aquella ley plasmada era comprensible por todo aquel que se acerque en ella, sin necesidad de tener los más altos estudios. El mensaje de la palabra de Dios tenía el poder de llegar al corazón del hombre y transformarlo. David compara la ley de Jehová con el oro refinado, aquel oro que es puesto a prueba en el calor más fuerte para demostrar cuán puro es. David no se refería al libro escrito, sino al contenido de esa palabra, al contenido de ese libro. Su fidelidad superaba cualquier entendimiento y la dulzura de ella producía saciedad porque traía bienestar al que venía a ella. Estamos en el año 2020 y esa palabra de Dios sigue produciendo el mismo efecto que años atrás. Sigue trayendo a nuestra vida convicción de pecado. Sigue alumbrando nuestros pasos cuando de tomar una decisión se trata. Sigue trayendo sabiduría a nuestras vidas, mostrándonos el camino adecuado por el que debemos caminar. Y a pesar de las muchas dificultades que el hombre puede pasar, siempre, pero siempre, la palabra de Dios será oportuna para nuestras vidas. ¿Puede usted recordar cuando fue confrontado por la palabra de Dios? ¿O cuando en algún momento necesario o adecuado trajo esa paz que tanto necesitaba a su vida? ¿O ante una incertidumbre trajo claridad a su mente? ¿O en un momento de dolor pudo usted ser consolado por esa palabra de Dios? Hoy, al igual que David, cada uno de nosotros podemos ver cómo esa palabra continúa siendo fiel. No ha cambiado, no ha mudado. Sigue produciendo cambio en las personas. Y ante un mundo confundido, ante un mundo lleno de injusticias, ante un mundo lleno de maldad, un mundo en donde predomina la mentira, un mundo en donde la confusión desvirtúa lo verdadero, donde a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno, podemos decir con certeza que la ley de Jehová es y será la única que convierta el alma corrompida por el pecado de toda esta humanidad. Porque es en ella, en esa palabra, que encontraremos la esencia de nuestro Creador. Porque es en ella en donde encontraremos la perfecta voluntad de Dios. Porque es en ella donde alcanzaremos la verdadera sabiduría. Dejemos que esa dulce palabra de Dios sea la que traiga vida a nuestras vidas y que cada día nuestro corazón sea afirmado en ella. Y que en este tiempo de confusión e incertidumbre podamos refugiarnos en ella, teniendo la seguridad que expresaba David en sus salmos de que su palabra es eterna. Nuestras palabras cambian, mudan y hasta desaparecen, pero aquella con la que Dios habló a tu vida existirá hasta el final de los tiempos, porque como dijera el salmista, la ley de Jehová es perfecta y su testimonio permanece para siempre. Es tiempo
de refugiarnos en esa palabra de Dios, porque nunca cambiará. No lo olvidemos. Que Dios los bendiga.